¿Por qué haces lo que sabes que está mal? ¿Por qué luchas con pensamientos y deseos que no pediste tener? Tal vez no es debilidad. Tal vez hay algo más profundo. La naturaleza pecaminosa. Al principio el hombre no era así. Antes del pecado, el hombre era libre. Pero cuando Adán cayó, algo cambió. Y desde entonces todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. En este video verás qué es esa naturaleza, cómo se formó y cómo aún opera en muchas personas, porque puede ser liberado de ella. Veremos los tres poderes que dominan al hombre carnal, el verdadero arrepentimiento y cómo el Espíritu Santo puede vencer la naturaleza pecaminosa. Si estás cansado de vivir en derrota espiritual, quédate hasta el final. Este video puede marcar un antes y un después en tu vida. En el principio, el hombre y la mujer fueron creados a la imagen espiritual de Dios, poseyendo la naturaleza divina, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, la condición óptima y necesaria para la comunión plena con Dios y entre ellos mismos. Representación esquemática de la estructura del ser humano como Dios lo creó. El alma es el aliento de vida del ser humano, tanto el espíritu como el cuerpo, como dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hecho el hombre un ser viviente. El hombre también tiene un espíritu, o sea, la verdadera persona, con una voluntad capaz de decidir, con una mente capaz de pensar, con un corazón, el centro de su vida, con sentimientos, capaz de sentir internamente, capaz de analizar y llegar a conclusiones. Y el cuerpo, la morada temporal de la verdadera persona, o sea, todo lo que se ve, la piel, las extremidades, los sistemas, el sistema digestivo, circulatorio, muscular, etc., los ojos, las manos. El individuo exterioriza a través de su cuerpo lo que ocurre en su espíritu. A partir de las próximas imágenes, veremos una silueta negra dentro del espíritu del hombre, representando su naturaleza pecaminosa. La caída del hombre y la mujer. Como todos sabemos, el hombre desobedeció a Dios y cayó en el pecado. Y en Génesis 3:24 leemos lo siguiente: echó pues fuera al hombre. Aquí vemos entonces que surge una silueta negra en el espíritu del hombre, el cual vamos a representar de aquí en adelante como su naturaleza pecaminosa. Al desobedecer a Dios, perdieron su naturaleza divina y se produjo en ellos la naturaleza carnal o pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza carnal? Para entenderlo, nos trasladaremos al libro de Romanos capítulo 7. La palabra de Dios la denomina el pecado que mora en el hombre, la carne o el viejo hombre. Es aquel espíritu que se rebela contra Dios y contra todo lo que Él dice. Es común a todos los seres humanos, excepto a Cristo, y lo heredamos de Adán. En primera instancia, la naturaleza carnal vive en el espíritu del hombre. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 7, entre el 17 y el 21. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En segunda instancia, la naturaleza carnal lleva al hombre a vivir una doble vida conflictiva, porque procura agradar a Dios, pero a la vez incurre en el pecado. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 25. Así que,
yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El siguiente punto es: la naturaleza carnal es la raíz de todos los pecados, mueve al individuo a pecar. Y eso lo vemos entre los versículos 15 y 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Como siguiente punto, vemos que el hombre es incapaz de vencerlo en sus propias fuerzas. Y eso lo vemos en el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y finalmente vemos que la naturaleza carnal puede ser vencida permanentemente por el Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 24 hasta la primera parte del versículo 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora que sabemos qué es la naturaleza carnal, podemos entonces entender con mayor claridad la condición de Adán, es decir, el hombre en la carne, según Gálatas 5, del 19 al 21, en donde en forma general vemos que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. El ser humano, dominado por la carne, vive una vida de derrota bajo el yugo del pecado. Es decir, se encuentra en una condición en la que tiene que pecar porque está en la carne. A consecuencia de esto, se encuentra muerto o separado de Dios espiritualmente y no puede agradar a Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La consecuencia del pecado no es más que la herencia de la naturaleza carnal, como vemos en Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Como podemos apreciar, esta criatura nació ya no a la imagen espiritual de Dios como al principio en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, sino a la imagen pecaminosa de sus padres. Y es por eso que el siguiente proceso en Romanos 5:12 se ve claramente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nótese el espíritu carnal en los padres y nótese el espíritu carnal heredado en el feto, como dice Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto es un peligro inminente, desapercibido o ignorado por muchos. El hombre en el espíritu carnal desde su niñez alberga potencialmente lo que puede producir estos males y todo lo semejante a ellos. No es fácil concebir la posibilidad de que, debido a la actividad de la naturaleza carnal en él, ese niño llegue a ser un homicida o un drogadicto. Considérelo, todos los homicidas,
todos los drogadictos, todos los tramposos, todos los ladrones, todos los mentirosos, en algún momento fueron tiernos como este bebé, o tenían sonrisas hermosas como estos niños, aún con la naturaleza pecaminosa en ellos. La naturaleza carnal en los jóvenes, inmersos en las atracciones de la corriente de este mundo, más la realidad interna prevaleciente, tristeza, frustración, insatisfacción, rebeldía, desobediencia, nómbrelo. La naturaleza carnal en el hombre de negocios. La maldad alrededor del mundo está manipulada por hombres y mujeres en grandes posiciones, y ellos, a su vez, manipulados por la carne. La naturaleza pecaminosa en el campesino. Sí, en el campesino, tan inocente como pudiera parecer, pero lleno de odio, rencores, peleas, quizás borracheras, o simplemente, ahora mismo no estoy interesado en esas cosas de la religión, como dicen algunos. O como dicen otros, eso de la religión es para mujeres y para niños, pero no para los machos. La naturaleza pecaminosa en los que se dicen ser cristianos. ¿Cómo? Sí, es que aún aquellos que profesan ser cristianos reconocen que pecan, precisamente porque aún se mantienen bajo el régimen del espíritu carnal. Esta es la razón por la cual presentemente hay muchos en el mundo religioso aún pecando, produciendo desconfianza ante el mundo que los observa. Y llegamos a la familia. Sí, la naturaleza pecaminosa en la familia. Es que el pecado o los males que son característicos en familias provienen también de la naturaleza carnal. Y si esos males siguen, se mantienen vigentes hasta los últimos días de nuestras vidas. ¿Cuántos no son los ancianos que mueren con rencor en sus corazones o sin haberse reconciliado con aquel enemigo que odiaban o sin haber restituido aquel daño que hicieron hace muchos años atrás, o posiblemente siendo boquisucios, amargados, mujeriegos, mentirosos? Y todo esto como producto de los tres poderes operando en el hombre carnal. 1. El diablo, un poder externo. 2. La corriente del mundo, otro poder externo. 3. La naturaleza carnal. Ese es un poder interno, tal cual lo podemos apreciar en el diagrama. El poder del diablo, el cual influye sobre la corriente de este mundo, con cosas legítimas y con cosas ilegítimas. Por ejemplo, el deporte. ¿El deporte es malo? No necesariamente no es malo, pero es una corriente que puede llevar a un individuo a apartarse de Dios o a no desear alinear su vida con Dios. La moda, de por sí, la moda es una corriente del mundo y muchas veces llevan a la inmodestia, llevan a la insensatez, a la rebeldía, entre otros. El estatus social y todo lo que eso pudiera conllevar, en algunos casos avaricia, en otros casos deshonestidades, etc. Conceptos y criterios. En este mundo hay muchos conceptos y criterios tan alejados a la mente de Dios. Ideas populares que hoy en día están siendo aprobados en el mundo, pero desaprobados delante de Dios. La música mundana, que típicamente es sensual, con mensajes apartados de Dios, en algunos casos mensajes de fornicación, de adulterio, mensajes de odio, de resentimiento. En términos generales, el contenido de la música mundana es totalmente opuesto a la mente de Dios. Y todos estos elementos llevan de continuo al pecado y eventualmente al infierno. Es importante destacar que mientras el espíritu carnal permanezca vigente, el diablo siempre tendrá lo que necesita para mantener al individuo bajo el pecado.
Pero si éste se arrepiente de forma genuina, como esta persona que está diciendo, mi vida ha sido un completo desastre, cuán mal y triste me siento, me arrepiento de haber vivido así, estoy cansado de esta vida, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. El clamor genuino después del registro en el individuo de lo serio de su condición. Sé lo que es correcto, pero no lo puedo hacer consistentemente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sus ojos son abiertos a su realidad personal, plasmada en Romanos 7, del 15 al 25, como vimos más temprano. Se da cuenta de la doble vida que vive. Mentalmente aprueba lo que Dios dice y procura vivirlo, pero es inconsistente porque a la vez sirve al pecado. Pero este individuo quiere su liberación, la confesión y el perdón de los pecados pasados, según 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que es honesto en esa confesión llega a ser justificado por Dios. En primera instancia, es la primera obra realizada en la limpieza de los pecados pasados. Esto implica dejar el pecado de una vez por todas, como vemos en Romanos capítulo 6, versículos 10 al 14. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Desde este momento, el individuo es visto por Dios como una persona limpia en su espíritu, justa, sin pecado. Pero aún permanece la naturaleza carnal. Esto hace evidente la necesidad de la segunda obra, la purificación del viejo hombre, para impedir que el individuo vuelva al pecado por la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con el individuo para luego estar en el individuo después de haber lidiado con la naturaleza carnal. En Juan 14, del 15 al 17, vemos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo no vino solo para perdonar los pecados, pero también para lidiar con la raíz de los pecados. La limpieza no tiene sentido si no se erradica la causa del mal. Pero, ¿cómo se neutraliza el poder del viejo hombre con la presencia del Espíritu Santo? Volvemos a Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Para lograr esto, el individuo necesita tomar su cruz, como dice Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando el individuo toma su cruz, muere a la carne, es decir, deja de obedecer la voluntad del viejo hombre, como dice Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando el individuo toma su cruz, muere al mundo, es decir, deja de seguir la corriente de este mundo, como vemos en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando el individuo toma su cruz, muere a la ley, es decir, deja de procurar su propia justificación por las obras de la ley a la cual se aferra, como vemos en Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por ende, la cruz es el instrumento eficaz para la dolorosa muerte al pecado. El viejo hombre se fortalece cuando el individuo en quien vive se identifica con y corresponde a sus motivaciones, cuando actúa conforme a su voluntad. Esto lo vimos en Lucas 9:23. Pero cuando él toma su cruz y muere, ya el viejo hombre no tiene con qué operar porque no hay correspondencia. Morir al viejo hombre es el equivalente a dejar de obedecerlo. De esta manera, el individuo colabora con el Espíritu para su morada permanente en él. Y esto va conforme a Lucas 11 del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En esta condición, habiendo el individuo tomado su cruz, el Espíritu entra y quiebra el poder del viejo hombre, y así toma posesión de su vida en una manera permanente, mientras el individuo se mantiene muerto en su cruz. Y como vemos, la silueta negra representando a la naturaleza pecaminosa ya no está en el espíritu del individuo. El Espíritu Santo no morará en una vasija donde todavía mora el viejo hombre. Toda esta transformación requiere que el individuo confíe plenamente en el Señor, es decir, que tenga fe en Él. La naturaleza pecaminosa no es solo teoría, es real y muy bien pudiera estar gobernando aún tu vida. Pero también hay esperanza. En Cristo hay libertad. Si este tema te habló, no te detengas aquí. En este canal encontrarás más información sobre cómo vivir guiado por el Espíritu Santo y no por el pecado. Suscríbete y sigue viendo los próximos videos. Dios está formando hombres nuevos.